Bienvenidos aventureros a la taberna del Pegaso desplumado. El día de hoy les traemos una historia que nos enviaron al correo y necesito de su ayuda para saber si el actuar de esta persona fue la más correcta. Sin más preámbulo, soy un imbécil por perdonar a un bandido por Anónimo. Estoy muy contenta con esta nueva sección. Llevaba tiempo queriendo enviar esta historia, pero sentía que no encajaba del todo en las historias de terror de D&D. Todo ocurrió hace como 2 años y el conflicto gira alrededor de un personaje llamado Pastanaga. Sí, era uno de mis personajes, no se rían. Pero antes de empezar, hay algo importante que deben saber sobre mí. En aquella época era una persona bastante insegura, dudaba mucho de mí misma, me costaba relacionarme con los demás y tenía serios problemas para gestionar mi enfado. No siempre era algo evidente para quienes me rodeaban, pero estaba ahí. Cuando me senté a crear un personaje para una nueva campaña, tuve una idea. ¿Qué pasaría si utilizara el juego para practicar? Así nació Pastanaga. Era una guardiana, una clase casera cuyo propósito era proteger a los demás. No destacaba por su encanto ni su facilidad para hablar. En pocas palabras, era un reflejo de mí. Quería que, si alguien confiaba en Pastanaga, fuera porque realmente se hubiera ganado esa confianza. Deseaba que si ayudaba a alguien, fuera porque había decidido hacerlo, no porque una tirada alta de carisma resolviera el problema. Por eso puse esa característica tan baja como me fue posible. Pastanaga era simplemente una persona corriente que intentaba hacer el bien, nada más, y durante bastante tiempo eso fue suficiente. Ayudaba a los NPCs, protegía a sus compañeros y siempre buscaba resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Poco a poco se convirtió en un personaje muy querido dentro del grupo. Y para ser sincera, eso también me hacía feliz. Durante los primeros meses todo fue bastante bien. No derrotamos a un dios antiguo ni salvamos el mundo. De hecho, la campaña ni siquiera parecía tener un rumbo claro. Pero yo en persona estaba mejorando. Me sentía más cómodo conmigo misma. Simplemente éramos un grupo de aventureros viajando juntos, compartiendo recompensas, discutiendo planes alrededor de una hoguera y ayudándonos cuando las cosas se complicaban. Mi personaje era amable, escuchaba a la gente e intentaba ayudar siempre que podía, aunque los demás se burlaran un poco de lo ingenuo o inofensivo que era mi personaje. Pero todo cambió durante una misión relativamente sencilla. Llevábamos semanas persiguiendo a una banda de bandidos que asaltaban viajeros. Finalmente encontramos su escondite y tras un combate bastante duro conseguimos derrotarlos. A todos, menos a uno, su líder. Lo capturamos con vida. Todavía recuerdo aquella escena. Estaba herido de rodillas y completamente rodeado. No se podía escapar, no podía defenderse. Uno de mis compañeros levantó el arma. Otro dijo que dejarlo vivir era demasiado peligroso. Y siendo sinceros, tenían buenos motivos. Había asesinado gente, había organizado incontables asaltos. No era una buena persona. Pero mientras, todos discutían sobre cómo ejecutarlo. Pastanaga hizo lo único que sabía hacer. Intentó ver algo más. Intentó creer que las personas podían cambiar, así que intervino. Argumentó que ya estaba derrotado, que matarlo ahora no era justicia. Propuso entregarlo a las autoridades, que merecía una segunda oportunidad. La discusión fue mucho más larga de lo habitual. Algunos personajes se opusieron con firmeza, otros aceptaron a regañadientes. Pero al final, ganó mi propuesta. El bandido sobrevivió. Durante un tiempo pensé que había sido una victoria. Creí que Pastanaga había demostrado que la compasión también podría ser una fortaleza. Entonces, el bandido desapareció. Y semanas después volvió. No para vengarse de nosotros. Volvió con más hombres, con mejores armas, con más recursos. Atacó una pequeña aldea que nosotros mismos habíamos ayudado meses atrás. Quemaron casas, mataron inocentes y entre los muertos había personas que conocíamos, personas que habíamos protegido, personas que confiaban en nosotros. Todo ocurrió porque el hombre al que capturamos recibió la segunda oportunidad que Pastanaga había perdido. Cuando regresamos a la aldea, nadie dijo una sola palabra. No hacía falta. Todos sabíamos lo que estaban pensando. Yo también. Porque en ese momento solo podía pensar una cosa. Si aquel hombre hubiera muerto ese día, todo esto nunca habría pasado.
y todo fue mi culpa. Los de la mesa me culparon. Y entonces empezó lo peor. Las bromas. Al principio parecían inofensivas. Cuando derrotábamos a un enemigo, alguien decía: preguntémosle a Pastanaga. Seguro que quiere invitarlo a cenar. Todos reían. Si aparecía cualquier problema, mientras no lo resolvamos como la última vez. Y otra vez aparecían las risas. Al principio intenté seguirles el juego, después dejé de hacerlo. Poco a poco, cualquier error del grupo terminaba relacionado conmigo. Cada discusión acababa recordando al bandido. Cada decisión de Pastanaga era cuestionada antes incluso de escucharla. Llegó un momento en el que les expliqué que todas esas bromas empezaban a hacerme sentir realmente incómoda. Me disculpé. Ellos insistieron en que no pasaba nada, pero el mensaje era siempre el mismo. No confiamos en tu criterio y vamos a seguir riéndonos de ello. Pastanaga seguía intentando ayudar, y yo también. Seguía intentando ser amable, pero algo había cambiado dentro del personaje y también dentro de mí. Por primera vez desde que comenzó la campaña, cuando hablaba, sentía que los demás ya no escuchaban lo que decía. Solo escuchaban al tipo que había dejado escapar al bandido. Y cuanto más intentaban demostrar que no todo era tan simple, más parecían hundirse en esa imagen, la de la ingenua, la de la persona cuyas buenas intenciones habían terminado costando vidas en la partida. Así fue como Pastanaga pasó de ser el corazón del grupo a convertirse en su mayor decepción. Llegó un punto en el que seguía asistiendo a las partidas únicamente por compromiso. Ya no las disfrutaba. Fuera del juego también empezaban a dejarme de lado. Y cuando otro jugador consiguió las habilidades necesarias para sustituirme como tanque, empecé a sentirme como una intrusa en la partida. Me callaban, porque sentían que exageraría o daría un paso hacia atrás si hacía cualquier cosa y que volvería a ser la persona con problemas de ira. Llegó otro combate, el enemigo que hacía tiempo que perseguíamos. Me mantuve callada por un buen rato hasta que llegamos. Al ver sus modificadores y el daño que hacía, yo simplemente me asusté. Estábamos en un lugar muy cerrado para huir, teníamos que luchar. El DM nos dejó claro que no podíamos huir sin luchar. Como yo jugaba desde España y el resto del grupo era de México, ya era de madrugada para mí. Así que hice algo que todavía hoy me arrepiento. Fingí que me había quedado dormida. Pensé que si no participaba, al menos mi personaje sobreviviría. Pero no ocurrió. Todo el grupo murió. Ni siquiera consiguieron quitarle una 10ª parte de la vida al enemigo. Y gran parte de aquello ocurrió porque el tanque principal simplemente nunca entró en combate. Yo, luego de escribir todo esto, me doy cuenta de que sí soy el malo. De todos modos, esto sirve como una buena historia, ¿no? Todos se enojaron conmigo luego de eso, y me quedé sola en esta campaña. Una campaña que se tornó en ser sirvientes del malo que los mató a todos. Luego de eso, llegaron nuevos compañeros y la cosa volvió a ser bonita. Al día de hoy, ya estoy mucho mejor de todo eso, y al final de esta campaña fue increíble, aunque fue la única que jugué. Respondiendo a la pregunta del título de esta historia es: no creo que seas una imbécil por perdonar la vida del bandido. Desde el punto de vista de tu personaje estuvo bastante bien hecho y llevabas la coherencia. Desde el punto de vista estratégico, ahí podemos hablar de otras cosas, pero no vamos a llegar al punto de esto es lo que haría mi personaje y ¡pum! Se desata todo el caos. Es algo que tú genuinamente creías y estabas defendiendo. Y si al final el grupo votaron y dijeron el sí, ya entra en responsabilidad de todos y no exclusivamente de ti. Nada más que siento que un poco el DM se tomó a pecho esto y decidió hacer que las consecuencias fueran un poco más graves de lo que se pensaba. Lo que no apoyo es que tus compañeros de mesa estuvieran haciéndote burla y una vez de que hayas puesto el límite, siguieran fregándote con esto. Sí, entiendo las burlas que surgen en las mesas porque uno mete la pata o se vuelve ya un chiste canónico. Pero si ya estableciste un límite, creo que se debe de respetar. Lo que sí puedo decir de que te pasaste de la raya fue el haber abandonado a todo tu grupo en medio de Discord o el medio que hayas utilizado en la partida. Pudiste haber pedido unos minutos para calmarte o de retirarte en ese momento. Es completamente válido. Pero dejar botadas a las personas, no. Eso no.
Eso sí es pasarse de lanza. Y los dejaste ahí muteados y te hiciste la dormida. No. Eso no se debe de hacer en ninguna circunstancia. Si no te sentías cómoda o te sentías mal en ese momento, era válido decir que te sentías mal. Pero no dejarlos botados así. Eso no se vale. Y antes de irnos, volvemos a nuestra querida sección La Galería de la Taberna. Y en esta ocasión, Mike Osorio nos ha presentado la versión yoyificada del mago. Se ve súper épica. Por fin voy a poder hacer ese viejo meme. Así que creías que iba a ser otra historia de terror. Pero no, era yo, el mago. Muchas gracias, Mike Osorio, por compartirnos tu arte. Y no se les olvide que pueden mandar su arte e historias de terror a elpegasodesplumado@gmail.com. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle en la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal, ayúdenos con sus hypes para llegar a más gente y claro, no olviden sus propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y como siempre le agradecemos a nuestros compañeros de tragos, Drinkroll, Adán, Nicole Chan, Armando Ari, Chucho Hernández, Shiroi, Mr. Heartless, Fellerfaith, Manuel Hongo, Kirikibo, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. A ellos y a todos los miembros del canal les agradecemos siempre su apoyo. Por último, les recordamos a todos que si quieren mandarnos sus historias, el correo y el link al Discord están en la descripción. Si quieren ver más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro último video y nuestra playlist de historias de terror. Y YouTube cree que este video te interesará bastante.